En el mundo actual, dominado por startups, innovación constante y discursos motivacionales sobre romper el sistema, ha emergido una figura que captura la imaginación colectiva, el emprendedor. Ya no se trata solo de hacer dinero, sino de cambiar el mundo, dejar huella, superar obstáculos, construir imperios desde el garaje. Pero detente un momento y pregúntate, ¿no nos suena esto familiar? Hace más de un siglo, Friedrich Nietzsche hablaba del Übermensch, o superhombre, una figura capaz de crear sus propios valores, desafiar las normas impuestas y vivir según su voluntad de poder. ¿Es posible que hoy ese superhombre se vista con hoodie, maneje una Tesla y publique hilos en Twitter sobre productividad a las 5 de la madrugada? La figura del emprendedor moderno parece encarnar muchas de las ideas de Nietzsche. El rechazo de la mediocridad. La voluntad de dominar el caos. La creación de algo nuevo desde la nada. Vivimos en una era donde se venera la autotransformación, la ruptura con la tradición y el constante, hazlo a tu manera. Y sin embargo, también es una era cargada de ansiedad, comparación constante y burnout. En este vídeo, vamos a explorar si realmente el emprendedor es el nuevo superhombre de Nietzsche. Vamos a diseccionar lo que Nietzsche decía, lo que el capitalismo ha construido, y cómo esa mezcla puede estar inspirándonos, o destruyéndonos. Para entender la comparación, tenemos que ir al corazón de la filosofía de Nietzsche. El Übermensch no es simplemente alguien fuerte o exitoso. Es alguien que ha trascendido la moral convencional. Que no se limita a obedecer lo que la sociedad dicta, sino que se convierte en autor de sus propios valores. Nietzsche escribió, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Esta imagen es poderosa. Implica que el ser humano está en constante evolución, y que debe arriesgarse, caminar sobre ese alambre, si quiere superarse. Ahora, miremos al emprendedor. Steve Jobs, por ejemplo, no solo vendía tecnología, imponía una visión. Elon Musk quiere llevarnos a Marte porque piensa que la humanidad debe expandirse. No son simplemente empresarios, son, en su propia narrativa, creadores de un nuevo mundo. Este impulso de crear y desafiar recuerda al ideal nietzscheano. Pero también hay que tener cuidado. El superhombre no busca validación externa. Vive según su propio compás. El peligro es que muchos emprendedores modernos están atrapados en una nueva moral, la del hustle culture, donde el éxito se mide en likes, rondas de inversión o entrevistas en podcasts. Nietzsche advertía contra el rebaño, incluso cuando ese rebaño se disfraza de individualismo. Y esa es una pregunta clave. ¿Es el emprendedor verdaderamente libre, o simplemente está cumpliendo con otro tipo de moral colectiva disfrazada de rebeldía? Imagina el mercado como un dojo filosófico, una arena de combate donde cada idea, cada producto y cada servicio pelea por sobrevivir. En esta selva de logos y lanzamientos, la figura del emprendedor adquiere tintes épicos. No es solo alguien que busca beneficios, sino alguien que quiere dejar su huella en el mundo, moldearlo según su visión. Y ahí, justamente ahí, Nietzsche entra de nuevo con fuerza, la voluntad de poder. Para Nietzsche, la vida no se define por la mera supervivencia, sino por la expansión, por el deseo de superar, transformar y crear. En este sentido, el emprendedor moderno comparte mucho con su ideal de superhombre. Pero no hablamos de una voluntad de poder tiránica, sino de una que se manifiesta en la capacidad de influir, inspirar y construir algo que antes no existía. Piensa en figuras como Elon Musk. Más allá de las controversias, ¿qué impulsa a alguien a fundar empresas de autos eléctricos, cohetes espaciales y túneles subterráneos al mismo tiempo? No parece moverse exclusivamente por el dinero. Parece buscar algo más, un desafío constante, un impulso por redefinir los límites humanos. Es, en palabras nietzscheanas, una voluntad que no se conforma con repetir el mundo, sino que lo rehace. Lo mismo podría decirse de personas como Sara Blakely, fundadora de Spanx, que transformó una frustración personal en una revolución de la industria textil. O de Jack Ma, quien levantó Alibaba desde la nada, tras decenas de rechazos. Cada uno, a su manera, expresa esa fuerza vital que Nietzsche valoraba tanto, el poder de crear más allá del resentimiento, del miedo o de la tradición. Pero el mercado no es solo un campo donde se triunfa. También es un espacio donde muchos caen.
Y aquí es donde la figura del superhombre se vuelve exigente. Nietzsche no veía el fracaso como tragedia, sino como parte esencial del crecimiento. El emprendedor auténtico no teme al error, lo usa como materia prima para su metamorfosis. Así, el capitalismo competitivo se convierte en un espejo filosófico. No es un sistema perfecto, ni mucho menos justo en todos los casos, pero sí ofrece un espacio donde la voluntad de superación puede desplegarse. Y ahí es donde la conexión con Nietzsche se vuelve más potente. No porque el mercado premie la virtud, sino porque exige carácter, resiliencia y visión, cualidades profundamente nietzscheanas. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Si en el emprendimiento podemos encontrar destellos del superhombre nietzscheano, también encontramos sus caricaturas más peligrosas, el falso superhombre. Aquel que no crea desde la autenticidad, sino desde el ego inflado. Que no quiere transformar el mundo, sino dominarlo para inflar su autoestima. Nietzsche fue muy claro en esto: el superhombre no es un narcisista. No busca admiración externa ni acumula poder para sentirse valioso. Su poder es silencioso, interno, autoafirmativo. No necesita aplausos porque su validación proviene de la fidelidad a su propia visión del mundo. El mundo del emprendimiento, sin embargo, está plagado de trampas para el alma. El culto a la productividad, el mito del hustle 24/7, la obsesión por la marca personal y los followers, pueden desviar incluso a los espíritus más prometedores. Aquí el riesgo no es solo el burnout físico, sino una alienación existencial, convertirse en actor de un guión que no se escribió uno mismo. Jeff Bezos, por ejemplo, ha hablado abiertamente sobre sus miedos existenciales. En una entrevista, confesó que una de sus motivaciones más profundas era evitar arrepentirse en su lecho de muerte por no haber intentado algo grande. Esto refleja una intención auténtica. Pero, ¿cuántos otros persiguen el éxito solo porque hay que triunfar? ¿Cuántos terminan esclavizados por el mismo sistema que querían dominar? Nietzsche nos recordaría que no hay peor prisión que la de un espíritu que se traiciona a sí mismo. Que ser libre no es tener millones, sino tener la fuerza para vivir según los propios valores. Por eso, en el emprendimiento, como en la vida, la pregunta clave no es cuánto ganas, sino quién estás siendo mientras lo haces. Y aquí el mensaje es claro: el verdadero superhombre no es quien se impone sobre otros, sino quien se trasciende a sí mismo. Quien convierte el dolor en sabiduría, la caída en impulso y el éxito en responsabilidad. Porque como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Al cerrar este viaje entre Nietzsche y el mundo del emprendimiento, surge una última reflexión: ¿y si estuviéramos asistiendo al nacimiento de un nuevo tipo de riqueza? Ya no hablamos solo de dinero. Hablamos de sentido. De libertad. De coherencia entre lo que pensamos, hacemos y sentimos. La riqueza, en clave nietzscheana, no es la cuenta bancaria. Es la vida intensamente vivida. La que no teme al caos porque lo transforma en cosmos. La que no huye del abismo, sino que lo mira y salta. Con estilo. Hoy vemos surgir emprendedores que priorizan el impacto sobre el ingreso, la autenticidad sobre la fama, el propósito sobre la validación externa. Son los que construyen empresas éticas, regenerativas, conscientes. No porque esté de moda, sino porque han comprendido que vivir bien es un arte. Y que toda empresa, como toda vida, es una obra estética. Pensemos en Yvon Chouinard, fundador de Patagonia, quien donó toda su compañía a una fundación ambiental. O en emprendedores sociales que utilizan blockchain para descentralizar la ayuda humanitaria. Estas personas no están esperando que el mundo cambie, lo están cambiando. Desde una voluntad profundamente transformadora. Nietzsche estaría orgulloso. No porque todos sean superhombres, sino porque algunos han empezado a entender que el verdadero poder no es dominar, sino crear nuevas formas de vida. Que el verdadero éxito no es impresionar a los demás, sino inspirarlos. Así que la gran pregunta que deja este vídeo no es ¿puedes ser rico?, sino ¿puedes ser libre? ¿Puedes emprender sin vender tu alma? ¿Puedes construir sin copiar? ¿Puedes fallar sin rendirte? Si la respuesta es sí, entonces quizás estés más cerca del superhombre de lo que crees.